Luisito Show, el podcast. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Estamos felices, contentos de saludarles nuevamente y para esta oportunidad, para este episodio tenemos a un buen amigo, a un gran invitado. Se trata nada más y nada menos que de Freddy de León. ¡Bravo! Bravo. Bravo el público. Luisillo. Bueno, Luisillo. Freddy alias ¿qué? El Duende. El Duende, sí, algunos así me conocen. Exactamente, el Duende. Freddy de León. Freddy de León. Freddy de León en diferentes ámbitos y el Duende en el ámbito radial. Así me conocen, Luis. Bueno, Freddy, realmente mucha gente te ubica por la voz, básicamente, en nuestro contexto a nivel, a nivel nacional incluso. Uh-huh. Sin embargo, pues estamos felices aquí de que podamos llevar a cabo esta conversación. Al final y al cabo es una conversación. Una plática Y creo que va a estar muy interesante. Sobre todo porque si hablamos de cómo empieza el gusto por la radio y también desde los comienzos, pues es realmente muy interesante. ¿Te recordás de esos tiempos? ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo te fuiste identificando con la radio como tal? Porque medios de comunicación hay varios. Claro. Pero la radio en específico fue lo que más te llamó la atención en su momento, ¿no? Bueno, primero que nada, Luis, gracias por la invitación. Sí, bienvenido. Gracias por la invitación, Luis, porque pues nos saltamos la bienvenida. La bienvenida, no, gracias. Y para quienes no me conozcan, pues soy Freddy de León, conocido como el Duende, comunicador social, ¿verdad? Periodista en algún momento, que son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? Claro. Locutor también, ¿verdad? Algunas veces productor en la televisión, ¿verdad? Y pues reportero de varios medios de comunicación. ¿Cómo nace el gusto por la radio? Pues desde niño, la verdad, tenía inquietud de muchas cosas, y yo sé que eso le ocurre a muchas personas. Me gustaba el fútbol, me gustaba escribir, me gustaba cantar, me gustaba bailar, ¿verdad? Y dentro de este gusto por bailar y cantar, pues obviamente existía el gusto por la música. Con base en el gusto por la música, pues a finales de la década de los 80s, pues la radio tenía un auge bastante fuerte en nuestro país, en nuestra región, en el departamento de Surulá. Acá en Panajachel se escuchaban algunas frecuencias de la ciudad capital, de Quetzaltenango, de Totonicapán, algunas de Quiché, ¿verdad? Entonces, escuchando a esos maestros, pues había curiosidad, primero que nada, porque yo me imaginaba que la gente que participaba en la radio se encontraba en un lugar y todo estaba como coordinado, ¿verdad? En algún momento, poco a poco, pues obviamente me fui dando cuenta de la realidad, pero fue como a finales de los 80s, principios de los 90s, que tuve inquietud por muchas cosas, entre esas, la radio. Ya luego, pues ya de grande ya empieza uno como a pensar, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Por qué estoy aquí en el mundo? No sé si las nuevas generaciones tengan esas dudas, ¿verdad? Pero por lo menos a mí me entraron esas dudas y preguntaba yo, ¿qué vengo a hacer? Aparte de ocuparme, pues, de estudiar, de ser un niño, de ser adolescente en el municipio de Panajachel, ¿verdad? Entonces, a finales de los 90, pues ya surgió esa inquietud y desde niño jugar fútbol, que era algo que a muchos, con muchos me identifico y a muchos se identifica, ¿verdad, Luis? Entonces, en la escuela central, las chamuscas, con los compañeros, ¿verdad, Luis? Y entonces, a finales de los 90, pues tuve que suspender mis estudios luego del básico. Y fue que emigré de Panajachel, me fui hacia la cuenca sur del lago Atitlán, estuve residiendo allá 3 años de corrido, ya entre adolescente joven, ¿verdad? Y fue allí que mi gusto por la radio se acrecentó porque en la cuenca sur del lago Atitlán, a finales de los 90, principios del 2000, ya el dial en nuestro departamento ya estaba ocupado por varias emisoras, ¿verdad? Entonces ya escuchar las radios que escuchaba de niño, la Tropicálida, Galaxia, ¿verdad? De emisoras, como te digo, de Totonicapán como Estéreo Alegre y otras de Quetzaltenango, pues eso ya no era posible en este sector, pero sí allá en la cuenca sur. Entonces, escuchando emisoras como La Marca con un formato anterior, FM 95, ¿verdad? Escuchando El Nacer de Radio Clásica, la 106.5, ¿verdad? Que sí, ahora, porque digamos aquí no, o sea, estábamos en Pana, pero no se escuchaba eso. No, o sea, claro. Eran otras emisoras, pero al estar por ahí ya tenía alcance, digamos. Sí, así, tenía algún tipo de alcance. Digamos, y entonces ya se podía tener esa nueva experiencia porque
para ese momento era como algo nuevo, porque hoy en día con el internet, Claro. porque quizá quienes escuchen esto o lo vean, dirán, pues bueno, con el internet es mucho más fácil, Pero no en aquel escuchamos entonces. radios de Ajá. cualquier lado, y quizá incluso tal vez poco a poco fue siendo más normal, pero a través del FM como tal, Exactamente. habían emisoras y siguen habiendo emisoras que no llegan aquí en Panajachel, Por supuesto. pero ya en otros municipios de la Cuenca Sur, sí. Sí. Ese fue lo que sucedió y por eso comenzaste a ver algo diferente, digamos. Sí, claro, empecé a escuchar algo diferente, algo distinto realmente. Y pues se dio, Luis, que como era un municipio turístico, en un momento ese municipio lo visitó un locutor, precisamente de la radio que yo escuchaba. Ujú. Y entonces llegó al negocio que yo atendía y sorprendido porque yo estaba escuchando la emisora esta de la ciudad capital, la marca precisamente, y me preguntó, ¿Vos escuchás la radio todo el día? Todo el día y toda la noche, le decía yo. No te creo. ¿Quiénes están en esa radio? Mira, en el turno de tal, está tal, en el turno de tal. Y empecé a mencionar a los locutores que estaban en esa emisora. Y entonces el maje así, sorprendido. Puchica, no te creo vos. ¿Sabes quién soy yo? Me dice. No sé quién sos vos. Yo estoy el turno de los domingos. ¿Quién está los domingos? Los domingos está el fantasma, le digo. Yo soy el fantasma, papá. Y justo estaba con su amiga, su pareja, su novia, no sé, y sí, él es, y que no sé qué, que entonces... Y en ese momento yo le dije a él que yo tenía inquietud por la radio. Ya después de haber pasado los procesos que te digo, ¿verdad, Luis? Entonces, yo tenía inquietud, y entonces él me dice, ¿y qué estás esperando? Le digo, pero es que para estudiar eso tengo que irme a la ciudad capital. No es necesario si tenés inquietud, y entonces él empezó como, ¿verdad? Entonces dije, oh, buena onda. Justo en ese municipio, a una empresaria de ahí del lugar, bueno, no del lugar, residente del lugar, se le ocurrió poner una emisora de radio. Ok. Y como ella pues también era cliente del negocio donde yo estaba, se le ocurrió invitarme y decirme, Freddy, ¿no te interesa hacer radio? Y yo dije, sí me interesa hacer radio. De hecho, sí. De hecho sí. Y esa fue la primera oportunidad. Estando en esa emisora de radio, me escuchó finado Gerardo Higueros. ¿Verdad? Me escuchó y me dijo, pues chicas, vos, ¿qué haces aquí? ¿Verdad? Y ya luego, pues, por cosas de la naturaleza, la emisora, pues, sufrió un percance en una tormenta eléctrica y salió del aire. Pero ese año estaba mucho de auge la Teletón y toda la gente quiere participar, los comunicadores quieren, emocionados, ¿verdad?, por ir a presentar la Teletón, que es un espacio para artistas y, ¿verdad, Luis? Entonces, Gerardo organizaba la Teletón y entonces le pidió a la señora Chati Secaira que trajera a sus dos mejores locutores para presentar la Teletón y entonces fue ahí cuando vine yo acá. Entonces, allí, pues ya me empecé a relacionar con Gerardo y todo lo demás. Tuve la oportunidad ya en 2004 de iniciar en una emisora local con Gerardo Higueros. Así fue como me involucré, ¿verdad, Luis? En el mundo de la comunicación, en el 2004. En el 2004, sí. Sí, 2004. Y es que de verdad, o sea, la realidad es de que tampoco es que hubiese muchas opciones en el municipio. Para empezar, en el municipio. En el municipio, claro. Si bien es cierto, llegaban algunas otras emisoras, o sea, el alcance como tal, Uh-huh. pero sí tuvo mucho auge lo que fue en su momento esta emisora como tal. Claro, O sea, ajá. realmente era como que lo que la gente escuchaba. Hoy en día, como digo, el internet y Por otras, supuesto. incluso las mismas aplicaciones de música, pues hacen que la gente a veces, en lugar de escuchar radio, pues vengan y utilicen las aplicaciones y pongan música. Uh-huh. Pero, o sea, vamos al hecho de cómo han cambiado, cómo se ha transformado. Sí. Sin embargo, pues obviamente la radio sigue teniendo la fuerza, incluso post pandemia tomó aún más fuerza y sigue teniendo la importancia que siempre ha tenido. Pero bueno, o sea, ¿por qué el duende? Esa es también una buena pregunta. Sí. Mira, algo interesante también, Luis, de lo que mencionabas, y de eso me di cuenta, es que cómo fue cambiando la tecnología en cuanto a la música, porque pues de patojo un mini componente de doble casetera, una casetera que grababa música, ¿verdad? Y en otra que se reproducía, o sea, eran los dos, uno era grabadora y reproductor y el otro solo era reproductor, ¿verdad, Luis? Entonces, pasar de eso a utilizar discos compactos. Antes de eso, incluso, pues las otras generaciones, los discos de vinilo, que ya no me tocó a mí, me tocó más el cassette. Yo soy más de esa generación del cassette hacia acá, del Walkman, del Discman, mini Discman. Y entonces, cómo fue ahí evolucionando, ¿verdad, Luis? Entonces, recuerdo haber tenido una colección de discos compactos
con varios reproductores Discman que conectaba a los mini componentes para amplificar, ¿verdad? De Luis. Todavía usaba cassette y grababa las mezclas de un DJ, el DJ Pato, famosísimo, que escuchaba por acá en Panajachel, todavía lográbamos escuchar. En el año 2004, pues yo volví y retomé mis estudios. Al retomar mis estudios, pues conocí a un amigo. De hecho, en el básico, pues como ocurre con la mayor parte de los guatemaltecos, siempre nos ponen un apodo, ¿verdad? Y entonces, pues yo, chaparrito entre todos los compañeros del básico alto, entonces el apodo era o chaparro, o enano, o algo similar, ¿verdad? Entonces, en el 2004, cuando retomé mis estudios, entonces habían algunos compañeros que se habían quedado rezagados y que me conocían, y entonces algunos me llamaban por el apodo del básico, ¿verdad? En una ocasión, uno de los nuevos compañeros me dice: duende, o ¿cómo es que te dicen a vos? Duende, ¿o qué? ¿Cómo así? O enano, ¿cómo es? ¿Verdad? Entonces, en ese entonces estaba yo en la emisora. Okay. Se dio una pausa porque, como todo joven, Luis, algunas veces tomamos ciertas actitudes, ¿verdad? Y entonces yo fui un tanto irresponsable con el turno que me había cedido Gerardo, que por cierto era por las noches. Y entonces 2 o 3 faltas y al mes, y entonces me dijo: mira, vos como que no te interesa, entonces ¿sabes qué? Mejor le vamos a dar el espacio a alguien más, ¿verdad? Entonces dije: no, ¿cómo? Yo me sentía bien, obviamente, me gustaba, me llamaba la atención y quería seguir aprendiendo, ¿verdad, Luis? Y entonces, pues sucedió que se quedó así durante la feria del 2004. Y entonces me quedé sin la oportunidad. Ya entrado el 2005, precisamente el 2005, ocurrió el stand. Esta emisora fue una de las más importantes en difundir información. Se enlazó con Radio Sorolá, se enlazó con otras emisoras. Sí, habían más emisoras. Exacto, y hicieron, se encadenaron para manejar la misma información. Para manejar la misma información. Y entonces, en el 2005, pues como te digo, la familia había migrado a la Cuenca Sur. Entonces a mí me tocó que ir porque este municipio, San Marcos de la Laguna, también lo afectó bastante. Sí, de hecho, la mayoría. Sí, la mayoría, ¿verdad? Entonces, sí, a mí me tocó ese 4 de octubre irme a San Marcos, pues por mis hermanas estaban solas, y entonces atender también esa situación. Claro. Al día siguiente, el 5 de octubre, yo me regreso a Panajachel, y entonces yo sabía que los compañeros, está Roberto Anleu, Francisco Estacuy, Marvin Chumil, el mismo Gerardo Higueros, Alma Espinosa, y otros compañeros que se unieron, David Pinzón, se unieron, ¿verdad? Y entonces yo le digo a mi mamá: mamá, yo tengo que ir a la radio. ¿Y qué vas a ir a hacer, mijo? Tengo que ir a apoyar a mis compañeros. Estoy seguro que ellos necesitan ayuda. Me puse la ropa, Luis, y empecé a caminar. Todo el pueblo estaba inundado, desde el barrio norte, Callejón Los de León, de donde soy originario y he vivido, y hacia Panajachel, la calle 14 de febrero. Llegué, y cuando yo llegué, los compañeros en la cabina estaban en colchonetas, esperando, y entré y toqué la puerta y: compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están, Pato? Y todos los compañeros, ¿verdad? Muchachos, yo solo quería, Enrique Pablo también en ese momento, yo solo quería saber si ustedes necesitan ayuda. Pasá adelante, Freddy, toma asiento. Ya tenía la experiencia de manejar los controles, salir al aire. Y entonces llegué el 5 de octubre, Luis, y regresé a mi casa el 15. Nos quedamos prácticamente ahí, dormíamos, ahí vivimos, ahí nos bañamos, ahí estuvimos. Toda la información que surgía, incluso el tema de la ayuda y que se necesitó después y todo. La ayuda, que se fue la energía eléctrica. Entonces, del 5 al 15, más o menos 15 de octubre, ya yo volví a mi casa, ya después de haber. A partir de ahí, Luis, entonces, se superó esa situación y Gerardo me volvió a decir: mira, ¿te interesa regresar a la radio? Fuiste un gran apoyo. Claro que me interesa. Y entonces fue ahí cuando yo dije: yo voy a regresar a la radio, pero yo quiero hacer algo distinto. Yo no quiero hacer lo mismo que se viene haciendo, ¿verdad? Sin menospreciar, por supuesto, los talentos que hay, ¿verdad? Y dije: entonces quiero hacer algo. Y entonces sondeé el dial y ningún locutor se identificaba con un sobrenombre. Con un apodo. Con un apodo. Y entonces fue así que se me ocurrió a mí el Duende, como me había llamado mi amigo, o sea, Chamines. Él es tu padrino. Sí, pero sin darse cuenta, ¿verdad? El padrino del Duende, sí, claro. Exacto, claro. Sin darse cuenta él. Entonces yo tomé eso que él me dijo y dije: bueno, hola, ¿qué tal? Soy el Duende. Y entonces lo que hacía Luis era que, pues como te decía al principio, decía: pero para poder estudiar comunicación me tengo que ir a la Ciudad Capital o a Quetzaltenango. Y entonces lo que hacía Luis era escuchar a los grandes locutores, Aníbal Archila y todos los demás, y anotar incluso lo que iba a decir antes de salir al aire. Lo anotaba.
anotaba, ¿verdad, Luis? Entonces... ¿Y cómo fue Así el duende. ¿Cómo fue eso, no? La situación, porque sí, luego ya se hizo un poco más popular el tema de los apodos en radio. Ajá. Bueno, tal vez aquí sí se mantuvo como que algunos sí, algunos no, pero sobre todo en la ciudad capital, ¿no? Pero específicamente la experiencia quizá aquí es de que pues de pronto mucha gente te conoció más por el duende Exactamente. que por tu nombre como tal, ¿no? Sí, precisamente. O sea, para empezar, en radio lo ven, o sea, lo escuchan a uno, ¿no? O sea, la voz y el nombre y todo lo demás. Pero si lo pueden ver a uno por la calle, pues obviamente no lo van a reconocer, Por supuesto. a menos que lo conozcan, ¿no? Ajá. Y similar pasa solo que ahora con el apodo, ¿verdad? Ajá, o sea, ajá. en ese entonces, ¿no? Porque ahora sí ya es un poco más general, ¿no? Freddy de León, el duende. Ajá. Pero en esos entonces me imagino yo que era así como el duende, el duende, el duende. Exactamente. Y todos me empezaron a reconocer por el duende, ¿verdad? Preguntaban, ¿y quién era ese personaje? Y llamaban a la radio. En ese momento, pues, líneas telefónicas, ¿verdad, Luis? Y estaba poniéndose de moda el tema del internet, ¿verdad? Ya había pasado la etapa de los cafés internet, porque eso fue a finales de los 90, principios del 2000, Sí. que había un auge de café internet por la Santander y por todo Panajachel y otros municipios, ¿verdad, Luis? Entonces ya empezó eso a mermar y empezó a distribuirse el internet en las casas y todo. Había gente con su teléfono celular y entonces llamadas, ¿y quién es el duende? ¿Y quién es el duende? ¿Verdad? Y pues como la emisora se encontraba acá en Panajachel, calle 14 de febrero, entonces muchas personas visitaban la radio, ¿verdad? Para conocer quién era el duende, ¿verdad? Pero, y así poco a poco, ¿verdad, Luis? Entonces, sí, llegó un momento en el que todos, pues el duende, ¿verdad? Y luego, Luis, pues de eso hubo como una pausa, porque hubo una pausa en los estudios, hubo una pausa en el trabajo, porque ya sabemos la historia, por lo menos la gente de Panajachel sabe la historia de que al final Gerardo Higuero se postuló como alcalde y ganó, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, justo, yo suspendí mis estudios un año antes de graduarme y me dice, Gerardo, ayúdame, échame la mano en la campaña. Era mi jefe, era mi amigo. Entonces dije yo, bueno, está bien, yo te voy a apoyar. Entonces me convertí en su maestro de ceremonias, íbamos a las campañas, a los mitines, a las reuniones, ¿verdad? Y lanzar mensajes, y yo con el simple hecho de que yo pues tenía esa facilidad de palabra. Entonces, poco a poco, finalmente él ganó, y entonces yo terminé mis estudios. Eso fue en el año 2008. Cuando terminé yo mis estudios, Luis, 2009 vengo y le digo, bueno, Gerardo, ¿de qué forma me puedes echar la mano? Y me dice él, no, me dice, lo único que tengo es que sigas en la radio y en la televisión, porque había televisión. Ahí fue donde también pues se aprendió a manejar cámaras, los tiros de cámaras, el microfoneo, el sonido, el audio y, ¿verdad, Luis? Hacíamos telemaratones ayudando a mucha gente y que había que estar en la cámara y el Zoom y esas cuestiones, ¿verdad, Luis? Entonces, en 2009, cuando yo le digo a Gerardo, mira, échame la mano. Y me dice, mira, solo radio. Entonces, ahí volví a decir, bueno, muy bien, ya pasó esta etapa. Necesito ir más allá. No sé qué, dentro de mí me decía, tengo que ir más allá, ¿verdad? Entonces, buscando oportunidades y opciones, pues yo seguía apoyando a la familia en el aspecto comercial y de sus negocios. Y en una de esas, pues un amigo me dice, vos, me dice, justo en ese año, Luis, un año antes, yo te hablo ahora de 2009, pero en el 2008 ocurrió que la Radio Sorola salió del aire porque se manejaba un formato católico al 100%. Tuvieron que... Sí, fue un asunto económico. Ajá, económico. Y cerró por un tiempo. Que finalmente... ¿O salió del aire? Salió del aire. Su formato era católico, eso incidió en el tema económico y eso finalmente incidió en que ya no podía seguir al aire. Entonces salió un tiempo del aire la emisora. Emblemática, ¿verdad, claro, Luis? Emblemática porque... De hecho, mucha gente la recuerda aún, pero como estaba antes. Exactamente. Y preguntan, e incluso dicen, han buscado la frecuencia anterior. Ajá. Y ya no la ubican, pero obviamente ya cambió de frecuencia. Exactamente, sí. Bueno, ocurrió eso. Y entonces esta emisora estaba como en ese proceso de cambio. E incluso el eslogan que utilizaban era la nueva aventura en radio, ¿verdad? Y entonces, sí, cuando regresó. Cuando regresó al aire, finales del 2008, tal vez, o mediados del 2008, por ahí más o menos. Y entonces viene un amigo con quien yo había compartido la cabina en Radio Magia, pero él era DJ. Y entonces me dice, vos, me dice, ¿por qué no vamos a esta emisora a probar suerte? ¿Te atreves? Me dice, yo me atrevo. Vamos, ¿cuándo? Hoy de una vez, vamos. Y entonces lo que hice, Luis, fue llamar a la emisora y pedir el número del director. En ese entonces, el padre Bartolo Chavajay.
Y entonces pedí el número del director. No, que tiene que llamar a la secretaria. Bueno, llevé el número de la secretaria y la secretaria, mire, yo necesito platicar con el director y no sé qué. Y finalmente llegué, Luis. Y me presenté. Me presenté con mi amigo DJ, el DJ Dennis. Fuimos y todo, platicamos. Eran 2 los sacerdotes, porque en ese momento también estaba en el proceso de cambio de dirección. Y entonces estaba el padre Bartolo Chavajay y el padre Edgar Simón. Entonces llegamos, Luis, y pues resulta, Luis, que llegué y bueno, ¿y ustedes quién son? Mire, yo soy DJ, mi cuate. ¿Y usted quién es? Yo soy Freddy de León. Freddy de León, sí, bueno, sí, soy locutor y ahí, sí, bueno, pasen a la cabina, pues hagamos una prueba y no sé qué. Y entonces, en lo que hicimos la prueba, yo regresamos y Denis me dice, vos duende, pero vas a ver que nos dan ese duende. ¿Cómo así? ¿Vos sos el duende? Dice el padre Bartolo. Sí, padre, ¿por qué no dijiste que eras el duende? Finalmente, Luis, el siguiente fin de semana ya teníamos un espacio en Radio Solola con el DJ haciendo mezclas. Era un espacio compartido con Giovanni Cumes, ¿verdad? Yo llegaba y él manejaba el controles. Y entonces poco a poco les fue gustando mi trabajo y entonces ya después me ofrecieron, mira, tenemos este espacio, hasta que finalmente tuve un espacio de lunes a viernes en esa emisora, ¿verdad? De lunes a sábado, porque los sábados incluso también me tocaba cubrir, ¿verdad? Entonces en el mundo de la música, mira, Luis, estando en radio, pues no es mi gusto, ¿verdad? Es complacer a la audiencia, es que quiere escuchar la gente, claro, ¿qué quiere decir, verdad, Luis? Entonces agarré los turnos me ofrecieron los turnos y pues yo los tomé, ¿verdad, Luis? Entonces mi vida era salir temprano de San Marcos, venir a la radio, salir de la radio, terminar, almorzar e irme a Santa Cruz, La Laguna, y luego de Santa Cruz a San Marcos, y el siguiente día lo mismo. Pero era algo excelente, Luis, porque todas las mañanas me tocaba que viajar, tipo 8:30 de San Marcos para acá, y ver el lago Atitlán, y ver ese paisaje, Luis, era renovante. Entonces todos los días yo venía con una energía tremenda, ¿verdad? Sí, es muy interesante. Bueno, yo, por ejemplo, he viajado lo más temprano, creo, es a las 6 de la mañana, creo. Buenísimo. Y, o sea, está todo, o sea, en calma total. No solamente eso, sino el ambiente. Y, por supuesto, también se siente. Creo que el lago tiene su energía, ¿no? Sí, y por las mañanas es muy interesante realmente esto. Así que nada más, paréntesis para quienes quieran viajar, de verdad deberían hacerlo por la mañana, es muy interesante, demasiada calma, ¿verdad? Sí, claro. Sí, pero, y obviamente ir a trabajar y antes de ir a trabajar y pasar por ello, sin duda alguna, revitaliza. Ajá, por supuesto que sí. Entonces eso me tocaba, ¿verdad, Luis? Todos los días. Hasta que pues dije, bueno, tengo que dar el siguiente paso y entonces abandoné el trabajo con mi familia y dije, bueno, me voy a dedicar a lo que me gusta, que era la comunicación en general. Sí, en general. Porque te digo en general, Luis, porque para ese entonces, cuando llegué a Radio Solola, yo ya me había involucrado en la producción audiovisual. Ya me había involucrado en la producción de audio. Como te digo, en Magia había canal y radio, canal de televisión y radio. Y entonces Roberto Anleu se hacía cargo del canal y yo me hacía cargo de la radio. No de forma oficial. Claro. Sino que, o sea, yo me encargaba pues tocaba, ¿no? Sí, grabábamos anuncios, ¿verdad? ¿Quién más lo hacía? Sí, porque ahí a la radio contrataban a un locutor de Quetzaltenango. Uh-huh. Y el señor venía y cobraba. Y en un día hacía 2 o 3 anuncios y él cobraba y se iba. Y decía yo, ¿que no podemos hacer esto aquí? Yo creo que sí. Y me puse a practicar y me puse a grabar y las cosas, ¿verdad, Luis? Entonces, cuando ya llegué a esta etapa de Radio Solola, yo ya venía con cierta experiencia de producción en audio. Se lo dije al padre y me dice, bueno, vamos a probar. Y entonces les armé un spot de un concierto y pues el padre quedó complacido, ¿verdad? Lástima, un día antes nosotros ya habíamos contratado a un productor y no sé qué. Bueno, pues no hay problema. Me quedé como locutor y eso quedó así como a un lado. Me parece entonces ya tenía esa inquietud de la comunicación, Luis, y entonces decidí venirme a Panajachel y empezar pues ocuparme de la comunicación y otros trabajos que tenía, ¿verdad, Luis? Y prácticamente me independicé, me alejé de mi familia y ahí hasta llegar al año 2011. El año 2011 para mí es muy importante, Luis, porque en el año 2011, justo en enero, yo inicié ya la etapa con mi familia, con mi propia familia, uh-huh. ¿Verdad? A mi esposa la conocí precisamente en Radio Solola. Allí el IGER transmite
clases radiales, ¿verdad? Sí, quienes no saben, el IGER es el Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica. Ajá. IGER, y lo que hace es realmente muy interesante porque hoy en día, sobre todo post pandemia, nos dimos cuenta de la importancia de hacer uso de los recursos para poder continuar con los estudios. Por supuesto. Entonces la gente ahí, menciono esto por quienes no mucho conocen el contexto, ahí la gente escucha sus clases en radio. En radio. Entonces, si no estoy mal, es el nivel primaria y básico. Y creo que en su momento implementaron una que otra carrera. ¿Verdad? Claro, Lo que sí es de que lo hacen en menos tiempo y hay que cumplir ciertos requisitos, sobre todo algunas edades, creo. Por supuesto. O demostrar del por qué no se puede estudiar de otra manera. Y de esa cuenta, muchas personas que no habían logrado estudiar durante la edad de la juventud, digamos, o incluso niñez, la primaria, ya en una edad adulta lograron ahí solventar sus estudios. Exactamente. Y lo que hacían era escuchar sus programas radiales En la radio. que suenan después de las 6 de la tarde. Porque se entiende el horario laboral. Es gente que trabaja, entonces después del trabajo puede escuchar Su radio. y hacer sus tareas y todo en radio, y solo iban una vez a la semana a clases presenciales. Clases presenciales, sí. Sí, entonces Revisión. si nos damos cuenta, es algo que se volvió normal en la pandemia, pero ellos ya lo hacían. Ya lo hacían Los desde del IGER desde hace ya lo tiempo, hacían ajá. desde antes, y lo importante ahí es que había gente de muchos lugares, ¿verdad? O sea, no solamente de un municipio, no solamente de un municipio, sino de varios municipios, porque a través del poder de la radio. El poder de la radio. Exacto, Sí. es un poder, Sí, lo escuchaban de varios municipios al mismo tiempo, recibían sus clases y luego pues ya iban a las clases presenciales. O sea, pero interesante eso, para nada más mencionarlo que sí. enriquece este podcast. Exactamente, sí, porque realmente, Luis, o sea, y es precisamente lo que tenía en la mente, el poder de la radio. El poder de la O sea, radio. El poder de la radio. Y bueno, terminando un poco con la historia personal para tal vez ir a esos aspectos como paralelos, ¿verdad, Luis? Entonces, en 2011 me casé, Luis, y me fui a vivir a Sorolla. Digo, ¿por qué es muy importante, Luis? Porque haberme ido a Sorolla a mí me ayudó, y estar también en Radio Sorolla me ayudó a abrirme más espacio, ¿verdad? Entonces, un año después, yo hago contacto con Radio Sonora, ¿verdad? Una emisora noticiosa a nivel nacional e internacional. Internacional a través de su página web. Pero se escuchan varias frecuencias en El Salvador, en Honduras y en parte de Chiapas, México. Eso es cierto, sí. Sí. Entonces, una emisora internacional y de mucha importancia, pues entré a prueba y en menos de una semana, pues yo ya estaba como corresponsal en el departamento de Sorolla desde el año 2012, ¿verdad? Y entonces, estar en la ciudad del paisaje, estar en Sorolla me ayudó mucho porque tenés cerca todo. Está el hospital, Ministerio Público, Sí. La Municipalidad Indígena, Gobernación y todas las entidades de Estado por ser cabecera. Entonces, eso facilitaba mucho mi labor, ¿verdad, Luis? Facilitó mucho mi labor. Luego de eso, pues ya yo inmerso en el mundo de las noticias, de la información, del periodismo, que es algo totalmente distinto a la locución, totalmente distinto a poner música, a complacer a la gente, a saludar a la gente, es algo totalmente distinto, ¿verdad? Entonces, ya inmerso en ese mundo, Luis, empecé yo también siempre con la convicción de decir, no, tengo que ir más allá, tengo que ir más allá. Y entonces empecé a abrirme espacios en medios escritos. Ya estando en Sonora. Ya estando en Sonora. Sí, ¿verdad? porque tenías la info. Es que es eso, ¿no? Justo hablábamos en un podcast anterior. Lo que sucede es de que al final tu trabajo lo tenés, lo Ajá. producís. Exactamente. ¿Verdad? Pero lo estás haciendo para alguien más, ¿verdad? Y está bien, porque Por obviamente supuesto. también es una plataforma. Claro. En este caso, por ejemplo, Sonora, que es a nivel nacional, Ujú. para todo el país. Pero tenés la información, o sea, le puedes dar otros usos. Exactamente. ¿Verdad? Ujú. Entonces es un recurso al cual se le puede sacar aún mayor provecho. Por supuesto. Y cuando digo mayor provecho no es en el mal sentido, No, claro. sino que recabar la información es un trabajo. Y a veces muy difícil. Y al tener esa información, pues obviamente hay que buscar de qué manera, pues también utilizarlo en otros espacios. En otros ¿verdad? espacios. Entonces se prestaba mucho precisamente para eso, ¿no? Para no Exactamente. solamente difundirlo en radio, sino también distribuir esa información en otros medios. Por supuesto, y fue lo que ocurrió, Luis. Por lo general lo que hago yo es redactar mis notas, sea para radio, para televisión, para redes sociales Sí. o para lo que yo redacto mis notas. Y entonces, como te decía desde un principio, Luis, no había recursos para ir a la universidad de prepararse. Entonces, ¿qué hacía? Yo me inscribía a cualquier curso,
con centros cívitas, a cursos de locución. Yo me volví autodidacta. ¿Qué es un reportaje? ¿Qué es una nota? ¿Verdad, Luis? Entonces llegó a tal punto que muchas personas me preguntaban en el momento en el que veía mi redacción, pues me decían, ¿y usted de qué universidad se graduó? ¿Verdad? Y yo pues con mucha pena, no, yo no he estudiado, pero su trabajo es muy bueno. Y entonces, Luis, aprovechando que yo redactaba mis notas para transmitirlas en la radio, a través de Radio Sonora, hice contacto con un medio escrito, Fred Rivera, del Quetzalteco, ¿verdad? Yo dije, bueno, tengo que empezar desde abajo. Yo no podía apuntar a los medios grandes, que siguen siendo muy grandes, medios escritos grandes como Prensa Libre, El Periódico, no podía porque tenía que ir haciendo experiencia. Entonces, ¿cuáles eran como los medios más? Bueno, un regional, el Quetzalteco, sin demeritar, por supuesto, el muy buen medio que era el Quetzalteco, claro. ¿Verdad? Por supuesto, sin demeritar eso. Que desapareció. Ajá, sí, que lamentablemente desapareció, lo absorbió Prensa Libre, ¿verdad? Sí, bueno, porque era de Prensa Libre. Era de Prensa Libre. Bueno, hacemos estas menciones nada más para quienes de pronto no conocen el contexto, pero el Quetzalteco es un periódico escrito, obviamente impreso, de la ciudad de Quetzaltenango. Y que su cobertura pues la concentra en el departamento de Quetzaltenango y obviamente hacía uso de algunos recursos de Prensa Libre como para publicar también o llenar sus espacios. Ediciones con información de otros departamentos, pero todo se centraba en la ciudad de Quetzaltenango, pero sí siempre fue, digamos, un medio de Prensa Libre, como un brazo satélite de Prensa Libre, y porque también de esa manera pues Prensa Libre utilizaba información de Quetzaltenango y viceversa. Pero bueno, fuera de eso, comenzás ahí en el Quetzalteco y uno se va dando cuenta que sí, uno puede ir abarcando varios espacios a la vez y que eso enriquece primero la experiencia, el conocimiento, las habilidades, porque no es lo mismo obviamente transmitir la radio transmitir la información en radio que luego hacer ese otro tipo de trabajo. Además que uno conoce cómo funcionan los medios de diferente manera. Pero también, hay que ser realistas, eso le da prestigio a uno. Porque cuando va con los contactos, con las fuentes, bueno, ¿y usted qué? Bueno, ya no solamente este medio, sino que también otro. Y entonces como que hay mayor aceptación. Sí. Y entonces pasas a esa siguiente etapa. A esa etapa, el medio escrito con el Quetzalteco. Y entonces ya empecé a compartir mis notas. Y te digo regalarlas, o sea, te digo... Mire, Fred, a mí me interesa que mi departamento figure en algún medio escrito. Claro. Me interesa a mí dar a conocer. Había muchas cosas. Y es que lo que la gente a veces no entiende es de que la verdad es que la labor, al final, cuando uno entiende el sentido de esto, porque seamos realistas, uno empieza por pasión. Sí. Porque tenemos eso. De hecho, se está el dato de que todos tenemos ese instinto periodístico por el simple hecho de querer saber qué está pasando. ¿Qué está pasando? Claro. Y entonces, por eso, todos somos consumidores de medios de comunicación, porque queremos ver qué está pasando, y por eso cuando sucede algo, mucha gente se queda a ver. Y queda aún más demostrado hoy en día con los teléfonos, que la gente no solo se queda a ver, sino que empieza a grabar o empieza a tomar fotografías y lo empieza a publicar en sus redes sociales, por ejemplo. Pero no son periodistas, no, claro. Pero lo están haciendo. O sea, es instinto. Tienen ese instinto, ¿verdad? Esa naturaleza. Es natural entonces, ¿no? Solo que obviamente unos quizá lo tienen un poco más fuerte y al final dicen, bueno, de esto me voy a dedicar o quiero hacerlo. Exactamente. Y entonces, pero así comienza, pero luego uno se va dando cuenta que puede dar a conocer información que puede ayudar a mejorar ciertas situaciones. Por supuesto. Y mencionaba esto porque decías eso, ¿no? O sea, yo quiero que el departamento también esté presente. Por supuesto. Que se hable del departamento porque, bueno, no sé, yo me daba cuenta antes. O sea, por ejemplo, en los noticieros de cobertura nacional, se llenaba más con información de Quetzaltenango, o sea, en departamentales. Y así, o sea, pero Sololano mucho figuraba antes. Entonces, quizá por ahí también era la situación, ¿no? Exactamente, Luis. Entonces, ahí fue una etapa, como te digo, pues compartir las notas, compartirlas. Mire, tengo esta nota, ¿le interesa? Sí, me interesa, compártanla. Fotos y todo, ¿verdad, Luis? Y entonces, siempre tratando de obtener también, de buscar la forma en que lo que estaba haciendo también me generara, Luis, porque... pues no vivimos del aire, Luis, tenemos que ser realistas, ¿verdad? Necesitamos recursos para poder sobrevivir, para poder... Por supuesto. Había inversión, utilizaba mi motocicleta, yo pagaba mi propio internet y aparte, pues, ya con familia, Luis, pues, cumplir con eso. Entonces, fue una etapa bien difícil, Luis. En el 2012 yo salí de Radio Sorola y entré a Radio Sonora.
En ese año, finales del 2012, 2013, entonces empecé yo a compartir así mis notas con el Quetzalteco, pero siempre tratando de ubicar algún espacio, ¿verdad? Pues me di cuenta, Luis, y pues no sé, me di cuenta de que la mayor parte de mi texto, el texto que yo enviaba, la redacción que yo hacía, la nota que yo redactaba, la mayor parte... pues no la tocaban. No la tocaban, era íntegra, entonces decía yo, se mantenía, entonces decía yo, bueno, entonces mi trabajo está bien calificado, ¿verdad? Y entonces, Luis, después de un tiempo por ahí buscando espacios y todo, justo en el 2011 también nació el noticiero Noticias Sololá, que era televisado, ¿verdad? Con otros compañeros, Ángel Julajuji y otros compañeros, Jorge Ramos, Mario Guzmán, Luis López, y luego nació a Facebook. Empezaban en auge las redes sociales, ¿verdad? Y entonces nació a Facebook. Yo también colaboraba con ellos. Alguna nota que yo tenía se las compartía y se las compartía y se las compartía, ¿verdad, Luis? Y pues empecé a colaborar ya con un medio televisivo, porque como te digo, Noticias Sololá era televisivo. Entonces ya iba yo con la cámara, el micrófono. Y indirectamente redes sociales. Ya indirectamente redes sociales. Y entonces recababa la información, la trabajaba para Radio Sonora, redactaba, la compartía al Quetzalteco y tenía ya. Entonces ahí había encajado televisión, radio y medio escrito, ¿verdad? Como te digo, luchando, abriendo espacios, a ver qué sale, Luis, qué sale. A la par de eso, empecé también con la producción de audio y dije, yo quiero tener mi propio estudio, tengo ideas, me gustaría que un anuncio sonara de esta forma, o que fuera así, o que debe ser así. Estando en mi etapa de Radio Sololá me di cuenta que muchas personas necesitaban anuncios en idiomas mayas, Cachiquel, Tzutujil, Quiché. Y entonces me empecé a dedicar a eso también, ¿verdad, Luis? Paralelo, todo, Luis, viendo cómo de la comunicación y de lo que yo hacía pudiera sobrevivir, salir adelante. Sí, ¿verdad? fuiste descubriendo lo que, digamos, los diferentes trabajos que se van haciendo y había un campo de oportunidades. Exactamente. Y obviamente procuraste también hacerlo, ¿no? Sí. Porque, pues, obviamente, al final caemos en la parte económica, que se necesitan recursos. Para poder... pues vivir, ¿no? Eso es, por supuesto. Eso todos, ¿no? Sí, claro. Y entonces, Luis, luego se dio la oportunidad con Corporación de Noticias. Esa fue una etapa para mí muy interesante. Antes de Corporación de Noticias, incluso se dio la oportunidad en nuestro diario. En nuestro diario me publicaron un par de notas. Antes de que nuestro compañero Alfonso Guárquez, que es el corresponsal en La Cabecera y otros municipios, ingresara. Yo pasé por ese filtro, ¿verdad? No sé qué ocurrió, finalmente a él le dieron la opción y entonces las cosas siempre pasan por algo, ¿verdad, Luis? Pero has publicado. Sí, porque la realidad es de que seamos realistas, o sea, quizá la información que se tiene o que se ha recabado ha llegado más lejos de lo que a veces creemos, ¿verdad? Exactamente. Ejemplo, a veces incluso... trabajando para estos medios, muchas veces ellos a veces hacen, quizá no el medio como tal, pero algunos que trabajan ahí agarran esa información. Sí, y pasa luego le dan un uso, pero bueno, ni modo, ahí es parte de las cosas que a veces pasan. Sí. Pero también has publicado en Prensa Libre. Sí, bueno, entonces luego de esa etapa, Luis, entonces se dio la oportunidad, pero en Corporación de Noticias. ¿Qué es Corporación de Noticias? Siglo XXI y Al Día. Pero precisamente era para El Día. Y entonces yo pues empecé a trabajar en ese entonces. Mi editor era Héctor Ramírez, el hijo del reportero X. Él era mi editor. Estaba también Henry Popá, actualmente reportero en Estéreo 100 Quetzaltenango. Ingrid Shicay, también parte de la edición. Recuerdo una nota en esos medios, Luis, que impactó a nivel nacional e internacional. Y hace un par de meses yo la vi reposteada y la estaban compartiendo como si fuese nota actual. Doña Juana Chosh, la señora de más de 100 años que vivió en Santa Lucía, Utatlán, ¿verdad? En la ciudad capital monitorearon quién era la persona más longeva, querían esa nota, pero a nivel nacional. Y casualmente dieron con doña Juana Chosh. ¿A quién llamamos? A Freddy. Freddy, mira, necesitamos que vayas a hacer tal y tal nota. ¿A dónde? A Santa Lucía, Utatlán. Agarro mis cosas y me fui. Ese fue un quitazo, Luis, fue un quitazo, doña Juana Chosh. Y a ella le dimos seguimiento, ¿verdad? Entonces esa etapa con Corporación de Noticias Siglo XXI y Al Día. ¿Está viva la señora? No, ya falleció, la señora ya falleció. Por eso te digo, acaban de publicar que falleció. era la mujer más
con Era. más edad. Ajá, pero ella ya falleció, Sí. ¿verdad? Entonces, Sí, es que yo recuerdo haber ido, pero no sé qué año. Y Sí. no sé si sea la misma señora. bueno, total que así, mira, Luis, entonces en ese tiempo estaba con siglo XXI y al día y, pues era una etapa, pues, de calidad, Luis, porque empecé a ver ya, entonces los pagos ya me empezaron a pagar mejor por las notas. Ya estaba trabajando yo por otros medios reconocidos. Sí, ¿verdad? ya no te pagaban solo de un lado, sino Por que supuesto. de otros lados De también. otros, y sí. obviamente. Ya estaba yo ahí encajando todo. de Ya. poco a poco se llenan al costal. Sí, poquito a poquito, Luis, así y así tocó. Y esto es algo que yo me he dado cuenta que muchas nuevas generaciones se han dado porque no hay muchas personas que se involucren de lleno en la comunicación. Sí. Y es muy poco, pero O por el pago, Luis. O incluso en otros, sin importar a qué se están dedicando, a veces hoy en día tal vez no es como hablar mal de las Claro, nuevas generaciones. por supuesto que no. Pero Es un fenómeno del que no hemos dado cuenta. Pero sí, lo que sí es cierto o he visto es que a veces como que creen que solo de un lado tiene que venir todo. O no sé, pero sí, hay que batallarle un poco más. Sí, no, eso hay que hacerlo, Luis. Sí, definitivamente. Bueno, resulta, Luis, que tenemos que decirlo. La propietaria o el dueño de Corporación de Noticias S.A., siglo XXI y al día, era la señora Roxana Valdetti, Ujú, a través de un conglomerado de cooperativas. claro. Y entonces en 2015, cuando se dio la debacle del gobierno del Partido Patriota, también se dio la muerte de estos medios. Sí, yo no sé si todavía en la ciudad capital se distribuyan, pero nos quedaron debiendo unos sueldos. Y ya, fue todo un rollo, Luis. Sí, fue todo un rollo. Sí, porque hubo incluso sí, como manifestaciones para exigir que por lo menos se solventaran algunas partes Por supuesto. Económicas, pero sí. Exactamente. Pero bueno, total que, mira, Luis, ahí terminó. Para ese entonces yo empecé a compartir mis notas también en redes sociales, en mi cuenta personal, Freddy de León, ¿verdad? Entonces empecé a compartirlas y empecé de lleno con Noticias Sorola. Me agregaron al equipo para ser editor y entonces, porque como te digo, pues la mayor parte de mis redacciones y de mis notas, pues me las han topado tal cual, ¿verdad, Luis? Si acaso alguna falta de ortografía, alguna signo de puntuación o cosa por el estilo, ¿verdad, Luis? Y entonces me empecé a involucrar de ellos. Terminó esa etapa y otra vez a buscar opciones, a buscar oportunidades, ¿verdad? Entonces seguí con Noticias Sorola de lleno, empecé a entrarle más fuerte. Y de pronto, pues, se me ocurrió comentarle a mi compañero Ángel Julajuj que yo consideraba que había suficiente información para poder llenar un noticiero todos los días. Los noticieros acá en Sorola eran semanales, sábado o domingo, generalmente domingo, ¿verdad? Y entonces decía yo, ¿por qué? Pero si en la ciudad capital lo hacen, si en Quetzaltenango lo hacen, en Sorola tienes suficiente información para poder mantener un noticiero a diario. Y entonces empezó esa etapa con Noticias Sorola. Todos los días hay noticiero Noticias Sorola, ¿verdad? Y entonces ya luego me empecé a involucrar, después de la etapa con Radio Sorola, a nivel local también yo manejaba radio, ¿verdad? A nivel nacional Radio Sonora, a nivel local Radio Y comenzaste nuevamente a hacer. Seguía haciendo radio, seguía haciendo cabina, seguía haciendo locución, a la par que hacía periodismo, a la par que hacía medio escrito, ¿verdad? Medio televisivo, entonces todo lo combiné, Luis, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando me contacta el licenciado Raúl Barreno de Estéreo 100, Estéreo 100. en ese momento director de Estéreo 100, y me dice, mira, apóyame, me gusta tu trabajo, he escuchado tu trabajo, apóyame. Y como se trata de un medio regional, Luis, yo dije, bueno, ¿cómo afecta a Radio Sonora? Pensando primero, pues... La competencia. Exacto, Claro. y en mantenerlo en la línea. Entonces dije, bueno, sí, creo que puedo alimentar esto, ¿verdad? Pero lo que empecé a hacer, Luis, es que redactaba 2 veces. Sí, hay que hacer, por lo menos modificar. Por lo menos, exactamente. La información, aunque sea la misma, ¿verdad? Aunque sí, por supuesto. Entonces Y que la información sea democratizado también, o sea, no es a menos que fuera una exclusiva. A menos que fuera una exclusiva. Sí. Y entonces enviaba una nota para Radio Sonora del mismo tema, una para Estéreo 100. Y entonces publicaba una en mi perfil y publicaba una en Noticias Sorola, Claro. ¿verdad? Sí. Y también empecé a manejar noticias en Radio 5. Cuando yo no estaba en cabina, entonces estaba en el campo cubriendo incidentes, cubriendo cualquier nota que fuese relevante para la población. Entonces transmitía también en Radio 5, ¿verdad? Y así poco a poco fue creciendo. El punto, Luis, es que finalmente, así ahora estoy.
Estoy así ahora, ¿verdad? Cubriendo distintas fuentes, haciendo periodismo, haciendo locución, haciendo comunicación, haciendo producción audiovisual, ¿verdad? Producción de audio, producción de videos, y así llegamos hasta el 2023. Sí, o sea, 2023, ¿cuántos años serían ya desde aquel 2004 que empezaste? 2004 fue, ¿verdad? Sí, 2004. Digamos Ya son que 20 10, años casi los 19 20 años. 19 años. Sí, es tiempo. Lo que sí quisiera decir aquí, o que quizá pudieras decir, o sea, creo que cada cosa se va dando, ¿no? Ujú. Pero o sea, lo que quiero que la gente también entienda, sobre todo las nuevas generaciones, es que no importa qué edad, porque creo que esto lo podemos ir viendo siempre, o por lo menos recordarlo. O sea, todo lo que se hizo nunca fue por gusto. Exactamente. O sea, todo lo que hoy estamos haciendo no es por no gusto. es por gusto. O sea, para algo va a servir. Ujú. ¿Verdad? Quizá ahorita no lo vemos, quizá ahorita no nos están pagando, quizá cuando empezaste a hacer radio, bueno, sí, Freddy, gracias por el turno, aquí Ajá. está el dinero de una vez. No. Ajá. Digo esto porque obviamente ya traías una experiencia, ciertas habilidades desarrolladas y puestas Sí. en práctica para cuando comenzás a hacer noticias en Radio Sonora, por ejemplo. Exactamente. O sea, es decir, ya no había titubeo, Ajá. quizás Ya- sí va, pero o sea, normal. Sí, sí. Pero claro. vamos al hecho de que no es como venir y hacerlo por primera Por vez. primera vez, exactamente. ¿Verdad? Entonces, al Ujú. final, de verdad, nada se hace por gusto. Por gusto. Sí, o sea, siempre. Obviamente uno busca aprovechar su tiempo ahora más Por que antes. supuesto. Claro, claro. Pero vamos al hecho de que se van quemando etapas y que cada cosa va dejando su Experiencia. O sea, vas como sembrando, ¿no? Vas dejando semillas tiradas por ahí mientras vas trabajando. Eso lo Eso, veo yo. claro. ¿Lo has percibido? ¿Lo has pensado de esa manera? Por supuesto, nada fue por gusto, si no fuera por todo lo que ocurrió desde el 2004, incluso en mi etapa de adolescente, de niño, cuando mi mamá me dijo, no, fútbol no, yo no quiero que juegues fútbol, ¿verdad? Y de hecho formé parte de la selección de Panajachel, infanto juvenil, ¿verdad? Me enfermé y le pedí a mi mamá que diera notificación al entrenador de que estaba enfermo y que me iba a ausentar determinado tiempo. No Mi lo mamá hizo. no lo hizo. Para que no volvieras. Exactamente. Y mi mamá dice, no, fútbol no, muy bien. Me gustaba la música. Compré mi guitarra, compré mi bajo, compré mi batería. Intenté tener un grupo y mi mamá, no quiero que Tampoco. Tampoco, ajá. Sí, porque Pero digamos cuando- que no eran profesiones bien vistas, Bien, quizá. pero la radio tampoco. Va. Sí, tampoco. Sí, por supuesto, Y- ¿no? pero con la radio mi No, mamá que te vas a reaccionó morir de distinto. hambre. Pero ella reaccionó distinto. Ah, ok. Ajá, ahí sí reaccionó distinto. Entonces, si como bien decís, Luis, o sea, todo suma. Si eso no hubiera ocurrido, entonces quizá yo fuera no sé quién. O tú hubieses ido al fútbol, tal Ajá, vez. y estuviese jubilado ya. Quizá. Con la ya. Sí. Quizá. ¿verdad, O Luis? estuvieras en la música. O estuviera en la música, sí, pero Sí, todo como- suma. Entonces, al final Ay. todo encajó y todo. Las cosas se van dando. Sí, ¿no? se van dando. Todo ocurrió por algo que al final, pues, llegué hasta acá. Y bueno, como te digo, Luis, lo más importante para mí ahora en medios de comunicación es dar a conocer a la gente, dar a conocer el departamento de Sorola. Como bien decías, he colaborado con el periódico a través del mismo Raúl Barreno Castillo, que finalmente salió a Estéreo 100. Que finalmente es trabajo de uno, ¿no? O sea, Exactamente. al final así es. Sí, y con Minor Talk, el licenciado Minor Talk de Prensa Libre, que cubre para Prensa Libre. Mándame unas imágenes para Guatevisión, con mucho gusto, Lick. Pero pues yo en estos tiempos lo que busco, Luis, es que el departamento figure. Que se vea que el departamento de Sorola figure. Y no solo por cosas malas, porque hemos contado historias muy Sí, buenas. ahí lo que algunos dicen, ¿no? Exactamente. Sí, es que Sí. solo noticias malas o cuando No, pasa claro. algo malo. No, hay cosas buenas y se ha hecho ver al departamento, Por supuesto. no solo a nivel nacional, sino internacional por cosas buenas, Por cosas positivas muy también. buenas. Sí, cosas muy positivas. Sí, sí, sí. Entonces, vamos en ese enfoque y actualmente, pues ahí vamos colaborando con Soy 502 también, a través de Luis Barrios. A través de Luis Barrios hemos comentado algunas historias interesantes y noticias también relevantes, noticias que definitivamente marcan a la sociedad en general, ¿verdad? Que finalmente terminan siendo un ejemplo, pues para no repetir los mismos errores. Claro, sí, bueno, y además, bueno, los tiempos van cambiando, ¿no? Ujú. La juventud hoy en día va viendo cosas diferentes Distintas, a claro. través de redes sociales. ¿Crees que cómo? Bueno, sí es difícil, creo que la comparación es no se puede. Ajá. Pero si en estos tiempos hubieses escuchado, hubieses crecido en estos tiempos, ¿será que hubieras hecho radio?
O tal vez porque ahora en redes uno ve más cosas o hay nuevas profesiones. Tal vez un podcast. Pues sí, tal vez un podcast. Sí, un podcast o algo así. Es que la inquietud estaba, Luis, yo creo que... Sí, más de algo a la comunicación. Porque Claro. creo que eso se trae, ¿no? Sí, se trae. Definitivamente, o sea, te gusta, te apasiona. Ese es algo también que me he dado cuenta, porque yo pues he trabajado con muchas personas, con mucha gente, he trabajado con mucha gente y sí, Se disfruta. Se nota cuando Se alguien disfruta lo que hace, Sí. se nota cuando alguien lo está haciendo por compromiso, se nota cuando... esas cosas se notan, Luis. Sí, el talento. Sí, sí, bueno, sí. además que la comunicación tiene muchas áreas Ajá. y que muchos pues también tienen su área. Por Algunos supuesto. son mejores en otras cosas o ejemplo, ¿no? Redacción de documentos. Porque una cosa es hacer notas y otra cosa es quienes a veces pues ya redactan algunas cosas que, por ejemplo, ya es un poco más complejo. Sí, mucho más complejo. Y si tienen no solo la habilidad, sino pues saben lo que están haciendo. Fuera de eso también... la parte esta de que no se deja de buscar lo que uno quiere. Exacto. Ejemplo, cuando pues dijiste que faltaste algunos turnos y que eso obviamente hizo que pues te dijeran, ¿sabes Gracias, qué? sí. O sea, Pensaba bien. todo bien y lo que sea, pero no funciona así. Ok, te vas. Sin embargo, regresas, ¿verdad? La historia que contaste para lo de la tormenta estanco. O sea, vas y tocas la puerta nuevamente a la radio. Obviamente para ayudar, pero siempre es... Porque se puede ayudar de muchas formas. De muchas formas, pero claro. buscaste la radio, obviamente, también por esa inclinación. Muchas veces caemos nosotros, como seres humanos, en, pues, decir, bueno, ni modo, ya no, ¿verdad? O sea, a la primera, así como de, bueno, pues no, ya me sacaron, o pasó algo y no estuve, Claro, pero insististe. exactamente. ¿Crees que esa actitud de insistir también ha funcionado para también estar hoy en día o hacer lo que hoy en día haces? Sí, definitivamente, Luis. Esa ha sido una actitud que siempre he tomado, o sea, no darme por vencido nunca. Si una puerta no se abre, se abrirá otra, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, siempre y cuando pues uno esté decidido y haya definido lo que se quiere hacer. Tener un plan es muy importante y ejecutarlo pues de la forma en que como se pueda, Luis. Lo mismo ocurrió, como decís, o sea, ser persistente, ¿verdad? Fui persistente con la radio, fui persistente con el medio escrito, ¿verdad? También con la televisión he sido persistente porque hasta hoy en día pues se ha posicionado, Noticias Sololá se ha posicionado de una forma, ¿verdad? Que como digo, en el departamento de Sololá no hay ningún otro noticiero de emisión diaria, ¿verdad? Incluso de manera regional es complejo. Quizá ya está incluso a la par de la ciudad de Quetzaltenango. Que estamos hablando que son otros recursos, Exactamente. etcétera. Pero también no solo eso, sino que la información que ahí se ha publicado muchas veces ha sido utilizado de referencia para otros supuesto, medios. Entonces ya es un medio que ya es una plataforma que tiene credibilidad, porque también hoy en día se da la situación de que existen muchas páginas más. Bueno, ese es otro problema. Que ya es que nos lleva a la desinformación. Claro. Y claro. lamentablemente, yo siempre he dicho, aquí siempre se acusa al medio, ¿no? O a quienes difunden. Los medios. Pero también están quienes hacen ese tipo de páginas y difunden. Pero creo que siempre nos hacemos las víctimas ante lo que está pasando. No sé si lo has percibido así. Pero la gente tampoco asume su responsabilidad de venir y consumir eso. Ajá. Porque deberían de decir, no, esto Por no supuesto. sé si sea cierto. Tengo que ver de qué página viene, etcétera. Pero no, ven algo y a veces lo comparten. Exactamente. ¿Verdad? Y empieza a compartir. Entonces, esto yo lo veo así, se traduce como lo que era antes, ¿no? Vamos por la calle y medio escuchamos algo de alguien que quizás no tiene credibilidad, pero lo escuchamos. Y vamos y se lo contamos a otra persona. Y esa persona otra. Y esa persona otra. Solo que ahora no es así. Ahora vemos algo y en lugar de chismearlo o contárselo a alguien, le damos compartir. Y muchas veces esa información no es real. Sí, es cierto, Luis, sí es cierto. Eso me he dado cuenta, Luis. Y sí, fíjate, Luis, que... Y luego, ahorita te dejo terminar, pero lo peor de todo es que luego te echan la culpa. Sí. De algo que ni siquiera compartiste, pero deducen automáticamente que lo hubieses hecho vos. Por supuesto. Por el simple hecho de que vos sos quien publicas. Claro. Mira, pues Luis, hay algo que tenemos que tener bastante claro y eso lo tenemos que ver en todo ámbito, no solo en el periodismo, la comunicación. Todo lo que esté bajo la supervisión o bajo las manos del ser humano
está propenso a los errores. Eso definitivamente. Definitivamente. Eso, y entonces sí. no somos perfectos. Como un medio de comunicación también podemos cometer errores, ¿verdad? Sin embargo, es nuestra responsabilidad como comunicadores cuidar determinados aspectos. Claro, ¿verdad? claro. Entonces, bueno, y entonces a eso me dediqué. Para hacer que creciera Noticias Sorola. Cuando yo empecé con Noticias Sorola y publicando en la página, en la plataforma, tenía 50,000 seguidores. Ahora sobrepasamos los 210,000 seguidores, ¿verdad? Y eso, pero te estoy hablando del 2015 para esta fecha, ¿verdad? Entonces, que son como 8 años. Más o menos. 8 años, o sea, sí, porque mucha gente ve y dice, ve los números, pero es que, o sea, ya ni siquiera son los números. Es cuántos años se han invertido ahí. ¿Cuántos años? Cuánto claro. tiempo, cuánto dinero, etcétera. Por supuesto. Que así es. Y sin restarle la labor que realizan los otros compañeros, porque hay varios compañeros involucrados en la plataforma, ¿verdad? Sin embargo, pues yo como que me tomé esa responsabilidad, Luis, y entonces empezaba a publicar y yo era el más activo. Empezaba a revisar y digamos, de 5 notas que se publicaban, 4 eran mías, ¿verdad? Habían días en los que si yo no publicaba, la página estaba sin movimiento, ¿verdad, Luis? Entonces, Sí. ahí fue donde empezó a tomar credibilidad. Y entonces, Luis, empezaron a surgir un sinfín de medios de comunicación informativos, copiando el formato de Noticias Sorola, ¿verdad? Copiaban La información. información. Sí, y es que así sucede. Bueno, lo que pasa es que hoy en día también ya no se puede. Sí, claro. Ya no se puede controlar eso porque es fácil como estar pendiente de. Vamos a ver qué publica Noticias Sorola, por ejemplo, ¿ah? Ajá. Y agarrar la información y bueno, lo comparto. Y ya. Ajá. Y- Claro, no y pasa uno nada. podría decir, o sea, a mí me costó la Por información. y supuesto. todo, Ajá. pero no hay cómo. O sea, ahí sí ni modo. Yo considero que hay una forma. Sí, habría que Y es- respetar, ¿no? O sea, eso ya creo que va en la parte de que, ejemplo, suponiendo que yo tuviera una página Ujú. y hago uso de la información de Sorola, pues por lo menos mencionar, ¿no? Por supuesto, hacer una cita. O pedir, pedir autorización, claro. me Ajá. das chance, o por lo menos, no sé, pero bueno. Pero también hay otra forma, Luis. Entonces, yo me daba cuenta, primero, Luis, como te digo, siempre tratando de innovar y de hacer cosas que no se han hecho. O sea, yo digo, ¿qué Sí, más sí. puedo hacer? ¿Qué más Siempre, puedo? Siempre ese es el sentido. Por ¿no? supuesto, y ese ha sido como el eje de mi trabajo. ¿Qué más puedo hacer que no hayan hecho los demás, verdad? Cómo hacer esta entrevista, cómo hacer esta pregunta. Y te lo digo, un ejemplo muy claro de eso, que ha sido como algo muy importante dentro de mi labor, es que cuando yo empecé en los medios de comunicación ya en informativos, Luis, venía y visitaba el departamento del presidente de Guatemala, Sí. el general Otto Pérez Molina. Y era de que venía al departamento, Luis, y nosotros íbamos a cubrir las notas, pero Claro. resultaba, Luis, que en medio de la entrevista, era una tormenta de periodistas, venía y traían corresponsales Sí, de venía todos gente los- de otros. Sí, de de la otro- ciudad de capital. la ciudad capital, de o Quetzaltenango y todo. dependiendo, ¿no? Y entonces venían ellos y ellos imponían la forma en que se hacían las entrevistas. Presidente, el acuerdo no sé qué, presidente que el Ministerio de Economía, presidente que no sé qué, Ah, sí. ¿verdad? Y entonces, Luis, dije yo, ¿qué ocurre con los periodistas del departamento de Sorola? Sí, ¿Acaso no podemos no. nosotros hacer una pregunta? Habían O sea, problemas aquí. por supuesto, Luis, y Y entonces había que cuestionarlos al respecto de esos había temas. que cuestionar. Fue en el centro de Sorola, Luis, justo frente al mesón, cuando dije yo, bueno, me voy a preparar. ¿Qué le interesa al departamento de Sorola? El lago Atitlán, Luis. La salud del lago Atitlán. Y no solo el departamento, es un recurso hídrico que genera millones en divisas, en turismo, para el país. Y entonces, en una entrevista, digo, bueno, es el momento. Y entonces yo me atreví, porque no era como en el tiempo de Jimmy Morales que te decían, bueno, su nombre, sí, ¿de qué medio? Sí, ¿cuál es su pregunta? Sí, muy bien, entonces le damos el micrófono. No, era de que llegaban todos los periodistas y entonces el que gritaba, el que hablaba más fuerte. Sí, porque sí se hacía como la bolita, pero sí es cierto. ¿Verdad? Entonces, Porque hay reporteros ahorita, creo que ya no mucho, ¿va? No, Porque ya no. Ya está muy limitado todo, ujú, pero habían reporteros que viajaban, que cubrían la Ah. fuente del Ejecutivo. que cubrían al Ejecutivo, y entonces si el presidente iba a Jutiapa, pero estaba pasando algo en el Congreso que era de interés, o sea, siempre va a ser de interés nacional lo Por del supuesto, Congreso, ¿no? por supuesto. Pero había algo en lo que el presidente pudiese Ajá. o tuviese que responder, pues se iba el reportero, ¿no? Claro. Recuerdo una vez que vino, si no estoy mal, a Santa Cruz,
En ese entonces creo que era todavía Jimmy Morales, no me recuerdo el presidente que estaba en ese entonces, pero sí creo que ya, de hecho estábamos. En la aldea Tsuruná. Ajá, y recuerdo que el periodista que venía de la ciudad capital era Sonny Figueroa, que en ese entonces él trabajaba para Emisoras Unidas. Exactamente. Y efectivamente, él vino a cuestionarle respecto a un proyecto de ley que se estaba discutiendo en el Congreso de la República y le vino a hacer la cuestionante. Claro. Esa vez sí, pues se hizo, no conferencia de prensa, pero sí hubo declaraciones donde se hubo montó, un orden y todo. Se montó todo, todos conéctense si quieren aquí para que tengan el audio y sí nos preguntaron, bueno, tu nombre y qué medio, ¿no? Pero la pregunta no precisamente. Sí lo hacían, pero pues obviamente uno no va a decir que va a preguntar. O sea, vamos a preguntar sobre esto. Pero recuerdo, sí, él hizo 2 preguntas y de hecho fue el primero. Vaya, hace su pregunta y lo cuestiona. Y efectivamente, ¿quién más, si no era de la capital, podía hacer otras preguntas? Por supuesto. Entonces, en ese entonces, yo no estoy mal, estaba mal la ruta interamericana. Sí. Y se estaban dando muchos accidentes debido al mal estado de la carretera. Exactamente. Era un tema. Un tema importante. Porque los accidentes están dando en la jurisdicción de Sololá. No recuerdo si lo preguntamos o lo preguntaste, no me recuerdo, pero habían otros temas como las otras rutas también del sector turismo. Y muchos temas más. No sé, el turismo, el mismo lago que siempre va a ser tema, entre otros. Pero, o sea, vamos al hecho. Bueno, había un tema ahí que era el tema de los gobernadores. Sí, de los gobernadores estaban en auge. Ese entonces, el tema de los gobernadores que muchos no habían aparecido en la terna. Por supuesto. Y sobre eso creo que queríamos preguntar, pero no recuerdo si lo preguntamos. Pero el punto, Luis, es que siempre pues hemos tratado de hacer algo distinto, de incidir. Pero vamos al hecho que vas buscando siempre esa parte, Por supuesto, incidir. Algo nuevo, no solamente ir hacia donde va la corriente. Porque dicen que lo único que va en sentido de la corriente son los peces muertos. Sí. Bueno, ya te das cuenta, Luis. Entonces siempre me tocó eso, ¿verdad, Luis? Siempre tratar de incidir, como te digo, hacer que el departamento figure y en muchas formas, ¿verdad? Entonces Noticias Sololá fue creciendo y pues en la actualidad. La historia que estabas contando, sí le cuestionaste al presidente. Por supuesto, le cuestioné el lago, ¿qué ocurría con las plantas de tratamiento? ¿No se lo esperaba? No lo esperaba, y mucho menos los reporteros que venían acompañando. Sí, porque siempre son los compañeros, ¿no? Pero siempre ha sido de, bueno, la ir y poner el micrófono. O preguntar sobre lo que vino a hacer. Por supuesto. Porque comúnmente va a ser una inauguración o algo así. Entonces era una cosa totalmente distinta, ¿verdad? Y entonces, obviamente, te digo, va uno aprendiendo. Y obviamente el presidente no le correspondía, sin embargo, él no evadió la pregunta, ¿verdad? Porque obviamente le corresponde la vicepresidencia de la República, ¿verdad? Y así, Luis, muchas experiencias. Con Noticias Sololá, te digo, pues prácticamente es el medio en el que me he dedicado después de que terminó la etapa con Siglo XXI y Al Día. Entonces yo le entré de lleno a Noticias Sololá y seguí redactando y seguí publicando mis notas en Noticias Sololá, ¿verdad? Entonces, con la colaboración de Ángel Julajuj y otros compañeros que a nivel departamental. ¿Cómo combatir eso que decíamos de los medios? Que ahora pues cualquiera crea una página en Facebook y ya está tirando noticias. ¿Cómo combatirlo? Noticias entre comillas. Entre comillas, copiando y pegando noticias, ¿verdad? O desinformación. O desinformando. Sí. ¿Cómo combatirlo, Luis? Me he dado cuenta que con el tiempo necesitamos también un apoyo. Porque en la vida en los medios de comunicación es difícil, Luis, lo sabes bien. Entonces se creó la Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Sololá, APECOS, ¿verdad? Ha sido un proceso un poco extenso por las ocupaciones que tenemos todos los comunicadores, ¿verdad? Es muy complejo. Es bastante complejo y entonces, pero a través de la preparación que pueda generarse por la asociación, podemos ir incidiendo en eso. Te lo digo porque he tenido experiencias. Además de que se demuestra que existe una organización. Por supuesto. Siempre dicen que que la unión hace la fuerza. Y han habido experiencias en las que, sobre todo el periodista, ¿no? Que enfrenta a diferentes situaciones. Claro. Y que obviamente el hecho de que existir la asociación, hay un respaldo, es decir, no estoy solo, o sea, sí, definitivamente. Por supuesto. Y entonces a través de la asociación yo me he dado cuenta, Luis, que se puede luchar contra esa infodemia, ¿verdad? La infodemia. Porque
podemos venir y entonces atraer a esos compañeros que se dedican a medios multimedia, a medios solo de producciones, no sé qué, Porque se producciones cometen errores, o sea, siempre. se cometen errores. Pero queremos entonces que ya la intención mía pues es compartir mi experiencia. Decirles, bueno, mira, esta nota tenés que cuidar tu ortografía, tenés que cuidar tu redacción, la nota se arma de esta forma, mira, tenés que citar una fuente, tenés que ir a la fuente, tenés que investigar. Eso lo he compartido con compañeros de otros medios que muchas veces me colaboran, ¿verdad? Alex Calvo en Santa Lucía, Utatlán, Julio Maldonado en San Lucas, junto con el profe Eber Pérez, ¿verdad? Compañeros de San Andrés, de San Pedro, de San Juan La Laguna, ¿verdad? Yo a ellos les voy compartiendo la poca experiencia que yo he hecho. ¿Para qué? Para incidir y que también esos medios, pues, si bien no sean como Noticias Sololá, por supuesto, cada quien va a tener su toque, su originalidad, su estilo, cómo lo hacen. pero que sepan cómo hacerlo. Claro. ¿Verdad, Luis? Sí, y no solamente eso, sino la parte esta que hemos hablado de la desinformación. Claro. Cuidar qué se publica, cómo se publica. En fin, por eso decía, cuando decía que se cometen errores es porque quizá a veces no lo hacen de manera malintencionada, pero por ahí a veces se presta para desinformar. Claro. O se publican cosas de la manera en la que no se deberían publicar, porque también está la parte de cuidar mucho, no sé, imágenes o cómo se está proyectando. De todo lo que has pasado o aprendido en medios y en periodismo, ya porque el tiempo se nos va avanzando, ¿qué es lo que quizá pudieses traducir a la vida como tal? Traducir a la vida. Sí, ejemplo. La otra vez hablábamos con otro invitado que yo le decía que él practica enduro y obviamente hay riesgo, ¿no? Claro. Pero uno va desarrollando una valentía o se va quitando el miedo para, por ejemplo, ir ya avanzando las dificultades y escenarios en los que uno al inicio dice, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, me voy a quebrar o lo que sea, me voy a caer. Y decíamos que ya poder enfrentar eso y lanzarse, por ejemplo, y poder ir, eso se traduce a la vida, al final y al cabo, en cómo uno enfrenta a veces ciertas situaciones. Sí. ¿Verdad? Sí, Porque sí. entonces ya eso tal vez no lo pensamos racionalmente. Como en enduro me tiro, aquí también o sea, no. Pero digamos que va desarrollando uno ciertos estímulos. Ciertos estímulos, sí. Y ciertas capacidades, ciertas digamos. capacidades de gestionar también las Por emociones. supuesto, ajá. Entonces a eso iba. Sí. Por ejemplo, que no sé, han sucedido muchas anécdotas en el periodismo, pero quizá esas habilidades, ¿crees que sí se traducen a la vida en general? Porque en la vida no solamente es el trabajo, sino hay muchas cosas más. Por supuesto. Sí, Luis. De hecho, ahora que lo recuerdo, Luis, hubo una etapa muy difícil en mi familia. En mi papá, mi mamá, ellos sufrieron un ataque, ¿verdad? Eso fue público, fue hace tiempo. Sufrieron un ataque, intentaron incendiar la vivienda donde ellos estaban, que funcionaba como un restaurante, como un negocio. Y pues eso fue, ya tenía yo acaba de nacer mi nena, mi hija, acaba de nacer, tenía pocos meses de haber nacido, días tenía de haber nacido. Y entonces ocurrió esto, Luis, y lo que pasó es que me tocó que poner en práctica y hacer uso, ¿cómo te digo yo? De aquellos recursos que yo he utilizado como comunicador. La capacidad de gestionar, la capacidad de ir con un funcionario, con una persona, la capacidad de ir a buscar a la gente. Okay, sí, los contactos. Los contactos. Pero habilidades sociales. Habilidades sociales, exactamente, para poder ayudar a mi papá. Mi papá estuvo gravísimo, Luis. Incluso él me comenta ya ahorita en esta etapa que gracias a Dios se encuentra bien, que él no recuerda absolutamente nada durante aproximadamente 8 días, 10 días, desde que ocurrió su accidente hasta que él finalmente estuvo en el Hospital Roosevelt. Es decir, él no recuerda absolutamente nada de eso, Luis. No recuerda absolutamente nada de eso. Y entonces te digo, a mí me tocó que tomar ese sentimiento que a veces tenemos que ponernos de ser un periodista y tener que transmitir a la población cómo una escena con 15 o 20 cuerpos, 15 o 20 personas fue atropellada por un camión,
¿verdad? Y entonces saber manejar tus sentimientos, saber manejar los sentimientos, Mantener la serenidad, la calma, trasladarle a la población la información, mantener esa ética. Lo mismo, entonces me tocó con mi familia, con mis hermanos. Sí, quizás. Trasladarles a ellos una seguridad de que íbamos a estar juntos y de que juntos íbamos a lograr solventar el problema que había suscitado con mi papá, ¿verdad? Eso y la persistencia. Si no lo atienden aquí, lo atienden allá. Y si no lo atienden allá, lo atienden acá. Y si no acá, pero tengo que ir a donde tenga que ir para poder sacar a mi papá de esta situación, ¿verdad, Luis? Entonces sí, y también en mi vida personal, ¿verdad? Si no puedo superar esta situación, esta deuda, porque somos humanos, Luis, si no puedo superar esta deuda, no puedo conseguir financiamiento para esta deuda de esta forma, lo tengo que hacer de esta otra forma, ¿verdad? Si no puedo hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿verdad? Entonces sí, esa persistencia, eso que al final los medios de comunicación me generó, ¿verdad? El buscar los espacios, pues también se traduce a la vida, ¿verdad? Son capacidades que vas utilizando de la manera que se necesiten, ¿verdad, Luis? Entonces sí, recuerdo muy bien, Luis, que para ese incidente con mi papá, el Ministerio Público no quería acudir hasta el lugar para procesar la escena, no quería, ¿verdad? Trasladaron a mi papá en ambulancia, no había ambulancia porque estaba al otro lado del lago, entonces no había una ambulancia que lo pudiera llevar, ya sea de Tsununá, donde ocurrió el suceso, hacia el hospital de Sorolá, o bien en una embarcación. Y entonces ahí las llamadas, mira, tal persona, lancheros, amigos lancheros, ¿verdad? Amigos de San Pedro de la Laguna, que gracias a Dios pues hay bastantes, mira, necesito esto. Y de inmediato, ¿verdad, Luis? Entonces, sí, en esa etapa, pues muchos bomberos, mucha gente del hospital colaboró, mucha gente ayudó, ¿verdad? Muchos mostraron su apoyo y su afecto, pero sí, se traduce a la vida, Luis. Claro, se traduce a la vida. Pues bueno, gracias, Freddy, por haber estado acá. El duende. El duende. La persistencia, ¿verdad, Luis? Finalmente la persistencia, luchar por lo que uno quiere. Luchar por lo que uno quiere, Luis, eso es muy importante. Y perder el miedo, ¿no? Y claro, perder el miedo de hablar. Es que de verdad, sí. Dicen que el primer miedo, el ser humano, el primer miedo que tiene es morir ahogado. O quemado. O quemado. Y el segundo miedo es hablar en público o sencillamente hablar, ¿no? Claro, o sea, expresarse. Entonces, quizá ahí también, ¿no? Porque solo así podemos dar a conocer nuestras ideas o así logramos también obtener muchas cosas. Por supuesto. ¿Verdad? Hablando, perder pues, bueno, el miedo. La pues persistencia. bueno, gracias, Luis. Gracias. Seguramente hay muchos temas de los cuales hablar. Quizá esta vez fue un poquito más de historia y todo lo que has vivido. Sí. Pero incluso creo que podríamos hacer más adelante otro episodio en el que hablemos un poco más de algunos otros temas ya de manera general. Hay mucho de qué hablar. De hecho, quedó pendiente en algunos temas. Pero bueno, también decirles, amigos, bueno, Freddy, también te molestan mucho con lo de El Mañanero. El Mañanero. Sí, una etapa a las en la 6 radio. de la mañana en radio. 6 de la mañana en radio. Es un reto, es tener disciplina también porque es levantarse temprano. Tengo 5 años ahí, Luis, 6 años. Eso, más allá que porque a uno le gusta, o sea, de verdad, eso es tener disciplina, ¿verdad? O sea, claro. y creo que también eso va traduciéndose en una formación integral del ser humano, así que es muy interesante. Así que... Pues, sí, nos despedimos. Los escucho en la radio, espero me escuchen en la radio, en Radio 5, en Estéreo 100, que vean mis publicaciones, que me escuchen en Radio Sonora, por ahí siempre salen las notas en Noticias Sorolá, en Noti 5 también, ¿verdad? Gracias a Jaime Cáceres, Ángel Julajú, gracias a... A ver, hagamos un ejercicio. ¿Cómo sería el saludo en radio por las mañanas? Por las mañanas, dependiendo. Hace uno ahorita. Bueno, muy bien, digamos para terminar la programación. Muy bien, queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado en este espacio, la hora del mañanero. Pórtense bien, que nada les cuesta, y sean felices hoy, porque el mañana es incierto. Eso sería. Eso sería en la mañana. En la mañana. ¿Cómo sería? A ver, una nota ahí por ahí que tiene que estar ahí dentro del... Ahora ya no es libreta, ahora todo lo tenemos en el teléfono. El teléfono, sí. ¿Cómo sería si tuvieras que pasar un reporte a Sonora, por ejemplo? Dependiendo cuál sea el tema, por ejemplo... Cualquier tema, o sea, aquí estamos haciendo el ejercicio de cómo era el mañanero y cómo es hacer una noticia. Cómo es hacer una noticia.
sería, por ejemplo, para todo el departamento de Sorola, es muy importante que ustedes tomen en cuenta que durante estos días se estará observando o estaremos sintiendo los efectos de un frente frío. Por lo tanto, es importante que usted se cuide, que cuide a los más pequeños y tome las recomendaciones de las autoridades. Reporta desde el departamento de Sorola en 96.7, Sonora es la noticia, nada más. Ok, No ahí digo mi está. nombre. Claro, Sí, así es. sí, no, sí, no, sí. porque igual te presentan, ¿no? Ajá, Vamos con exactamente. Freddy de León al departamento Solar. Sí, Ajá, perfecto. ajá. Bueno, ahí está, amigos, ahí está. Para quienes no ubican, pues ahí está, porque de verdad ubican más a veces por la voz. Pero bueno, Ujú. seguramente Freddy volverá a estar acá en un episodio más adelante, pero llegamos al fin de este. Ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero creo que valía la pena. Así que, Freddy, muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias y saludos para toda la gente que va a escuchar y ver este podcast. Saludos, amigos. Les saludamos en un episodio más adelante. Hasta luego. Luisito Show, el podcast.